Continuando con la línea del dimorfismo sexual del anterior video, retomamos a los Velociraptores 1.0 y su desarrollo en preproducción, así como su sustento con el comportamiento animal. En esta segunda parte veremos con mayor detenimiento a la versión 2.0 y los cambios que generó dentro de la franquicia, tanto paleontológicamente como argumentalmente, siendo renombrado Highlanders. Para la tercera entrega al mando direccional por Joe Johnston a finales de preproducción, se rediseñó casi al completo a los raptores con fines peticionales del asesorado científico más que el argumento de la trama. Entre inicios de preproducción a casi finalizando los preparativos de producción para Jurassic Park 3, el grupo artístico y el apartado de diseños visuales comandado por Stan Winston habían tomado la decisión de retomar los diseños originales con leves cambios ya vistos desde Jurassic Park hasta The Lost World. Incluso el equipo de animatrónica, como el de arte conceptuales, había repintado y colocado en las interpretaciones de escenas al molde del Raptor original. Estos diseños no duraron mucho en aire, puesto que a través de conversaciones y posición de mayor decisión creativa a Jack Horner por parte de Joe Johnston, hizo hincapié a la posibilidad de una recreación más propicia al representado científico del dinosaurio, exigiendo así el cambio radical del animal a Stan Winston Studios. Se renovó por completo el diseño de los velociraptores. A través de las exigencias de Horner y las mencionadas nuevas descripciones, el equipo de Stan Winston comienza a desarrollar un diseño de Raptor que ligaría más a la línea original del propio Stan Winston, que desde el primer film tendría características con una similitud más aviar, generando una quimera artística perfecta del mundo ya mostrado por Spielberg al nuevo paradigma paleontológico de inicios del milenio. Sin embargo, varias características originales se mantuvieron. Uno de ellos, el destacar dimorfismo sexual y que el diseño de las hembras haya sido una reconstrucción de los viejos modelos diseñados para la primera película, destacando un animal completamente pálido con líneas y pequeñas manchas negras, algo ya visto en maquetas originales. Para el nuevo espécimen macho, el cambio fue mucho más radical, a excepción de las características principales del cuerpo, que seguían siendo las mismas que las anteriores interpretaciones. El patrón, cráneo y ornamentos cambiaron totalmente, destacando la idea primordial de Jack Horner como un animal que se recalcaba por una morfología craneal más similar a Velociraptor mongoliensis, con patrones de colores más vibrantes y coloridos en aproximación a las aves, así como el popular y polémico mohawk de filamentos que tenía desde la nuca al cuello del animal, cambiando la perspectiva de todo lo anterior visto, pero generando lo que diría Stan Winston, mi diseño de Velociraptor preferido. In Jurassic Park 3, I believe my favorite new dinosaur is the Velociraptor. En cuestiones de patrones y colores difieren completamente de las anteriores interpretaciones. Las hembras, como se dijo anteriormente, se basan en una vieja maqueta desechada. Son blancas con tonos beige con franjas negras no simétricas, cuencas oculares moradas, pupilas redondeadas de color amarillo. Es de mencionarse que a pesar de tener uno de los mejores equilibrios entre efectos prácticos y CGI, tiene leves bajones de calidad que hacen creer que este posee variaciones individuales en su patrón como sus hermanas 1.0, pero que en estas versiones no poseen dicha diferencia, error que se solucionó parcialmente en los machos. Los velociraptores machos son mayormente marrones con tonos violetas, un leve pero perceptible atigrado rojo del lomo hasta la cola, con una franja de tonos cremas blanquecinas que va desde el nacimiento de su cuenca ocular hasta la cola, así como una variante que tiene lunares en vez de dicha línea, cuenca ocular azul como pupilas circulares de color rojas con amarillo. Las modificaciones craneales también se desarrollaron de forma igualada tanto en las hembras y machos, así como las pupilas y la forma ocular de cada animal. A pesar del trabajo arduo y favoritismo, tanto del personal de producción como el personal de asesoría, el Raptor pasó por un grave problema de continuidad que el equipo de filmación prefirió ignorar y sacar conclusiones que se fueron perdiendo al aire. John Rosengrant, mano derecha pintor y escultor de Stan Winston, como el propio Joe Johnston en la etapa post-película, había argumentado que este cambio era por una evolución del dinosaurio, pero mucho de ese comentario no era referente al argumento, sino a la construcción del dinosaurio en los talleres de Stan Winston y el ILM. Este argumento fue tomado como válido por mucho tiempo, tanto para el fanático como para algunos desarrolladores para futuros medios dentro de la franquicia. Seamus Blackley, productor estrella de videojuegos, retomaría para el juego cancelado que iniciaría a revivir la saga Jurassic World, que sería la secuela directa de Jurassic Park 3, donde los animales con el paso del tiempo se volverían puros, purgando genéticamente los nexos genéticos de otros animales. Sin embargo, esto quedó en comentarios. Luego, con el rehacer de los detalles canónicos y el resurgir de la nueva secuencia con Jurassic World, a través de las viejas ideas de fanáticos se ha establecido de manera oficial que los raptores son una nueva versión clonada y dejada a la deriva en Isla Sorna,
durante los testeos de clonación ilegales junto con otros animales. Dicho esto, se le ha denominado como una subespecie artificial de la cual los fans la han llamado Highlanders o más profesional versión 2.0. Estos animales carecen de la agresividad compulsiva que tenían sus hermanos 1.0, reemplazando esta característica por ser animales más calculadores y estratégicos. Estos elementos se relacionan al nivel cognitivo en aves contemporáneas de dos familias de pájaros, la de los córvidos o Corvidae, las distintas especies de cuervos, los loros, Psittacidae, mientras que a nivel actitudinal como social, a los albatros Diomedeidae y particularmente alcatraces Sulidae. Estos pájaros tienen cerebros muy grandes por su tamaño corporal y también muchas neuronas en la parte frontal del cerebro, que es la zona del pensamiento analítico y del pensamiento más elaborado. De esta forma poética e irónica, siendo comparados con ballenas, delfines e incluso primates, como mencionó Alan Grant. They were smart. They were smarter than dolphins or whales. They were smarter than primates. Pero hasta acá concluimos la segunda parte del dimorfismo sexual de este animal, y que en la tercera y última hablaremos con profundidad del proyecto Hybris. Nos ayudarían mucho que apoyaran al canal dando like, compartiendo el video y activando la campanita. Al mismo tiempo, los invito a seguir mi canal Nueva Era, en donde pueden encontrar más contenido exclusivo de la franquicia. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.